Este programa está patrocinado por Loro Parque Fundación. Hola amigos, buenas tardes a todos. Este es el Rincón Verde del Día Televisión, ya saben ustedes. Lo que pasa que hoy no estamos en el sitio donde hacemos siempre el programa, sino que estamos en un hospital veterinario, en el Hospital Veterinario San Antonio, de la calle San Antonio, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque yo quería que ustedes vieran algo que van a hacer dos veterinarios. Una operación que para mí es extrañísima, porque va a ser con cirugía avanzada. Yo vine a ver la operación y venía esperando que se viera sangre, que se viera pues lo que se ha hecho siempre en todas las operaciones. Pues no, señor. No ha habido nada de sangre, ha habido láser, bueno, todas esas cosas. Entonces eso es mejor que lo expliquen los veterinarios que lo explique yo. Van ellos a operar a una perrita y entonces yo voy a pasarles directamente a la operación para que ustedes vean qué cosa más curiosa y cómo ha avanzado también la cirugía, y cómo ha avanzado la medicina también para los animales. Así que a partir de ahora van ustedes a ver la operación en sí y luego ya veremos lo que nos cuentan los dos veterinarios que están haciéndola. Muy bien. Bueno, pues Lía padece un síndrome braquicefálico, que es un problema respiratorio que afecta a los perros que tienen un retraso en el desarrollo de la estructura del cráneo y del hocico. Cuanto más chatos son, más agudizado es este problema. Y sobre todo, depende mucho, hay un factor muy importante que es lo de la tráquea, que lo hablamos la otra vez. La tráquea es el tubo que va a llevar el aire desde la garganta hasta los pulmones. Si ese tubo es más estrecho de lo normal, si el diámetro no es el adecuado, le va a provocar un esfuerzo extra para coger el aire y transportarlo a los pulmones. Eso se llama hipoplasia de tráquea, que Lía tiene un grado leve de hipoplasia traqueal. Eso le repercute en un esfuerzo todavía mayor y un jadeo. Si nos metemos debajo del agua y en vez de tener un tubo de buceo cogemos una pajita, vamos a respirar como respira ella. Además tiene el paladar blando muy aumentado de tamaño, es evidente, lo sabemos, que es más largo y más grueso, porque cuando jadea hace un ruido que es un ronquido. Es el ruido que provoca cada vez que tiene que arrastrar el velo del paladar para que el aire entre a la garganta. Cuando está haciendo el esfuerzo de manera continuada, llega a afectarse la laringe, que son las puertas de entrada de la tráquea, y hace un ruido, aparte del ronquido, como que rasca la garganta. Esa es la fase final, cuando después de estar así mucho tiempo llega a colapsarse, se pone la lengua azulada, el animal no le entra el oxígeno. Todo esto está dificultado además porque la nariz la tiene cerrada, no entra el aire. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a plantear una cirugía delicada. El tiempo de la cirugía es muy corto, entre 5 y 10 minutos. Vamos a utilizar un láser como técnica para poder, como herramienta para poder desarrollar la técnica que yo quiero hacer. Le vamos a hacer el paladar, lo vamos a recortar, vamos a ampliar la entrada de la faringe, vamos a abrirle la nariz y vamos a remodelar su laringe, estas puertas de entrada. Para la tráquea no podemos hacer nada, eso va a ser así, pero vamos a conseguir un resultado con una mejora en su calidad de vida, en su respiración, de un 80 o un 90%. Una cirugía delicada, con un riesgo, porque hay una anestesia y luego una recuperación. No vamos en un principio a planificar una traqueotomía y si todo va bien, pues hoy mismo podrá ir a casa. Vamos a ver los resultados de manera inmediata. Cuando despierte ya va a haber un cambio, ¿de acuerdo? Bueno, como podéis ver, llevamos un ratito solamente con ella en la mesa de consulta y la lengua cada vez va perdiendo su color rosado. Empieza a ponerse un poquito azulada hasta que al final se llegará a poner morada porque no es capaz de entrar el oxígeno
a sus pulmones y a la circulación. Y el primer síntoma que tenéis todos que tener mucho cuidado es cuando tenéis estos perros y veis que están respirando con esta frecuencia, empieza a incrementar un ruido que ya no es tan ronquido y es más sibilante, como este que rasca, porque está empezando a colapsarse, y sobre todo la lengua se nos está poniendo de un cambio de color. Del rojo o rosáceo está cambiando a azulado, ¿de acuerdo? Eso se llama cianosis y es un signo de máximo riesgo. Aquí, esto que vemos, que tengo cogido con esta pinza, es el paladar blando del perro, que en condiciones normales tiene que arrastrar para que pueda entrar el aire ahí detrás, que es la laringe, que se ve perfectamente inflamada, edematizada y que está impidiendo el paso del aire a la tráquea. La tráquea es más estrecha, por eso tenemos que utilizar un tubo de un diámetro menor al normal. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar, hacer una plastia de toda esta estructura. Vamos a utilizar este equipo, que es un láser de CO2, que lo que va a hacer es cortar a la vez que va sellando los vasos sanguíneos. Es muy rápido, es uno de los equipos más potentes que hay en el mercado. Colocamos detrás una gasa humedecida para proteger las estructuras y ya habríamos hecho el recorte del paladar. Bien. Ahora le vamos a dar la forma que buscamos con la técnica que empleamos, pero ya el paladar es más corto, ¿lo veis? Ahora le voy a hacer una modificación, pásame otra gasita. ¿Veis ya la diferencia? ¿Lo ves? Estaba 98 también. A pesar de que la luz morada, siempre la tenía.
Recortamos el paladar y ampliamos la entrada de la faringe. Lo que estoy haciendo ahora es como dibujar, ¿no? Retocando un poco el resultado final. Pero ya el perro, en el primer corte que le he hecho, mejoraría muchísimo. Ya tiene mucho menos paladar. Ahora estoy dibujando la técnica que yo quiero hacerle. Aquí es evidente una estenosis de los hollares. La nariz está cerrada, no hay apertura, ¿lo veis? Entonces lo que vamos a hacer es una cirugía plástica con una técnica súper rutinaria para permitir que entre el aire mejor. Esta técnica, si la hacemos a cirugía convencional, sangra muchísimo, porque la nariz, todo el mundo sabe que es una estructura muy sangrante. Sin embargo, con el láser nos va a permitir no utilizar suturas, disminuir mucho el tiempo de cirugía y el sangrado es, como veis, inexistente. Ahora se trata simplemente de que procuremos hacerlo lo más simétrico posible. Porque, aparte de buscar la funcionalidad, también vamos a buscar el efecto estético. Al propietario muchas veces le molesta mucho el que modifiquemos la estética del perro. Y es importante pues, que queden simétricos y conseguir un resultado moderado. Vale. Y ahora a dibujarlos. Como veis, el tiempo de cirugía es mínimo. Lo que hago ahora es darle la forma que quiero, porque como no le voy a poner puntos, tengo que asegurarme de que va a cicatrizar por segunda intención, pero en la forma que yo quiero, en lo que yo busco. Pues ahora buscamos que queden lo más igualados posible. Y una apertura moderada. Porque el resultado final no es este. Esto va a cicatrizar y va a quedar con una apertura menor que esta, pero suficiente. Como veis, el tiempo quirúrgico es muy corto. Hace menos de un minuto que le acabamos de extubar, de retirar el tubo, y le acabamos de pasar a la zona de despertar en el prequirófano. La diferencia de la respiración en el momento más crítico, que es ahora, es espectacular. El pequeño ruido que hace es porque está respirando ya por la nariz. Cuando abra la boca no va a hacer ningún ruido. Esto, en un caso normal, incluso con cirugía, con una técnica convencional, lo podemos conseguir también. Lo espectacular de este caso es que hemos cogido un paciente que ya tiene 4 años, que se estaba colapsando y que se estaba ahogando antes de prepararlo a la anestesia. Después del procedimiento más traumático, que es la cirugía, mirad cómo está ya con su propietaria. Dentro de unas horas, si todo sigue igual de bien, va a estar respirando ya. Esta noche va a respirar el día que mejor desde que ha nacido.
y en el momento más crítico, que es la traqueotomía. Normalmente, incluso en artículos publicados a nivel nacional, se recomienda hacer una traqueotomía cuando hay afección de la laringe o tocamos los sáculos, etc. Aquí veis un caso en el que el paciente no solo no lleva traqueotomía, sino que está respirando, vamos, en el momento más crítico, ¿eh? Esto es lo peor que va a respirar. Amigos, acaban ustedes de ver una operación que tiene de peculiar, pues que está hecha totalmente con cirugía avanzada, con la cirugía de ahora mismo. Entonces voy a pasarles con los autores de este trabajo, de esta operación, los dos veterinarios que están aquí, Fernando Pinedo, ya saben ustedes que es el director de esta clínica, de la clínica San Antonio, de hospital, prefieren ellos que se llame, porque parece que hay una diferencia, del Hospital San Antonio, Fernando Pinedo, y también Jorge Gimás. Jorge Gimás es un veterinario que tiene su clínica en Valencia, y a mí me gustaría después preguntarle que cómo es eso de que estando en Valencia pues viene de vez en cuando a hacer estas operaciones aquí. Ellos van a explicarles lo que han hecho, cuántas operaciones de este tipo se han hecho, porque es importante que ustedes sepan la experiencia que ellos ya tienen en esta operación. A mí me consta que he visto a la perrita que se operó, esperamos un poquito y la perrita está como si no le hubieran hecho nada, cosa que para mí es así tremendo, me ha dejado con la boca abierta, vamos. Entonces vamos a pasar a Fernando Pinedo y a Jorge Gimás y ellos ya les cuentan todo lo que ha sucedido aquí. Bueno, como ya les ha comentado Ana María, explicar qué es para nosotros la cirugía avanzada, y la cirugía avanzada abarca para nosotros tres pilares muy importantes. El primero de ellos es una anestesia avanzada, una anestesia donde la monitorización del paciente sea completa, y de esa forma podemos tener controlado todos sus tanto temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, etc. Eso es fundamental para tener una seguridad a la hora de realizar una intervención de este tipo. En segundo lugar, el equipamiento es básico. Contamos para ello una serie de máquinas. En este caso tenemos aquí el láser de CO2, un láser de 30 vatios, actualmente el más potente que hay en el mercado, y este equipo nos permite realizar intervenciones con un concepto que para nosotros es muy importante, que es el concepto de cirugía sin sangrado, donde minimizamos el sangrado en cualquier intervención quirúrgica, que después veremos qué ventajas tiene eso con respecto a otro tipo de cirugía. Disponemos también de un electrobisturí de alta frecuencia, que con una serie de herramientas que nos ayuda a realizar este tipo de cirugías, y con esta técnica sin sangrado. Estos son unas tijeras bipolares. Esas tijeras lo que nos aportan es que, bueno, a la vez que vamos cortando el tejido, vamos sellando los vasos sanguíneos, con lo cual el sangrado es prácticamente inexistente. También tenemos unos clamps. Estos clamps nos permiten el sellado de vasos de un calibre bastante importante, con lo cual cirugías que antes a lo mejor tardábamos una hora
como podría ser una esplenectomía, ahora mismo tardamos alrededor de 20 minutos. Y después ya básico en cualquier intervención a la hora de ir abordando los tejidos es un mango de monopolar con el que vamos sellando los pequeños vasos que vamos cortando, y también nos permite el corte de tejidos blandos, intestino, vesícula vejiga de la orina, y esto nos acorta muchísimo o nos minimiza muchísimo los riesgos en cualquier intervención. También disponemos de otra serie de herramientas como son los hemoclip, que son unas grapas que antes, en lugar de estar suturando los tejidos y los vasos, ponemos unas grapas que es cuestión de segundos. Todo esto nos aporta una serie de ventajas, y por eso el equipamiento para nosotros es básico a la hora de realizar este tipo de intervenciones. Y el tercer pilar, que también es fundamental, es el equipo humano. La formación es muy importante para nosotros. Además de nuestro equipo habitual de este hospital, contamos con la colaboración como cirujano adjunto de Jorge Ginás. Jorge es el director del Hospital Valencia Sur, está en Valencia, y que es un centro de referencia quirúrgico en toda España. Contamos con su colaboración para otra serie de intervenciones, además de la que hemos visto hoy, como son cirugías cardíacas, cirugías hepáticas, urinarias. Entonces, esos son los tres pilares con los que nosotros contamos para poder desarrollar este concepto de cirugía avanzada, en el que englobamos también fundamentalmente el concepto de cirugía sin sangrado. Bueno, las ventajas que nos aportan esta serie de equipamiento y este concepto de cirugía, como he comentado antes, por un lado acortamos el tiempo de intervención quirúrgica, fundamental para la seguridad del paciente. Cuanto menos tiempo estén en quirófano, mucho mejor. Por otro lado, al haber menos sangrado, obviamente el tiempo se acorta y los riesgos de pérdidas de sangre son mucho menores. La recuperación del paciente es mucho mejor, y por supuesto el postquirúrgico es mucho más rápido, sin mucho menos dolor, y muy llevadero para los pacientes. Eso es muy importante a la hora de valorar esta serie de técnicas quirúrgicas. ¿En qué tipo de cirugías utilizamos estos medios? Bueno, pues prácticamente en todas. En un tipo de cirugía utilizaremos más el láser, en otras utilizaremos más la electrocirugía, en otras realmente, como la traumatología, más que nada lo utilizamos en el abordaje, antes de llegar a los tejidos dañados. Pero es muy importante también en cirugía oncológica. La cirugía oncológica, una de las precauciones que siempre tenemos que tener a la hora de extirpar alguna masa tumoral o algún tejido neoplásico, es evitar la diseminación de células al torrente sanguíneo, al sistema linfático, para evitar así futuras metástasis. El láser, tanto el láser o el electrobisturí, sobre todo el láser, a medida que vamos sellando, cortando, vamos sellando vasos sanguíneos y linfáticos, con lo cual la diseminación celular es muchísimo menor que en cirugía convencional. También el láser es muy útil en cirugía maxilofacial. Sabemos que la boca sangra mucho, todas las mucosas están muy irrigadas, y de esta forma el sangrado prácticamente nulo, como hemos visto en la cirugía anterior. Eso nos permite minimizar riesgos y acortar los tiempos de intervención. Bueno, la verdad es que para mí es un gusto y una suerte el poder colaborar con este hospital de San Antonio aquí en Tenerife.
de venir a esta isla, donde el ambiente de trabajo es fenomenal, el ambiente con los compañeros, el nivel de todos los veterinarios que trabajan aquí y de las clínicas que hay. La verdad que a mí me sorprendió desde el primer día que vine para bien, el equipamiento, el esfuerzo que se hace por dar el mejor servicio posible. Y bueno, surgió la posibilidad de, entre otros compañeros que conozco aquí, colaborar con Fernando y hacer un proyecto en el que lo que intentamos es pues, dar un servicio que pueda sumar o aportar algo más en el caso de algunas patologías que no son tan comunes en la clínica veterinaria. Por ejemplo, perros que tienen enfermedades del corazón, enfermedades que pueden tener una resolución quirúrgica, perros que tienen, o gatos que tienen problemas digestivos, hepáticos, una enfermedad muy común congénita entre algunas razas como el Yorkie o el bichón maltés es el SUM portosistémico, y podemos ofrecer un servicio de cirugía para poderlos curar. Y además, por la suerte que tenemos aquí en Tenerife de contar también con grandes profesionales que nos ayudan en el diagnóstico, tanto en la cardiología como en la ecografía abdominal. Aquí hemos montado un equipo de trabajo donde tenemos, pues como ha dicho Fernando, toda la parte del equipo humano. Contamos con un anestesista y eso a mí me ayuda bastante a la hora de realizar las intervenciones, y luego el equipamiento del láser, electrobisturí, etc. Al final lo que intentamos pues es ofrecer un servicio más, colaborar con todos los compañeros y entre todos pues ayudar a que algunas enfermedades que podrían tener un pronóstico peor, pues gracias al esfuerzo de todos los compañeros que trabajamos juntos, pues conseguir solucionarlas, en la mayoría de casos curarlas, como por ejemplo habéis visto en el caso que hemos grabado anteriormente, donde este paciente con un pronóstico bastante reservado hemos conseguido con una intervención aparentemente muy sencilla, muy rápida y desde luego con una recuperación excepcional, pues que se pueda ir a casa. No siempre es así, está claro, son cirugías que tienen su riesgo y sus complicaciones que pueden aparecer en ocasiones, pero en un porcentaje muy alto podemos obtener estos resultados. Bueno, querida gente que ve este programa, ustedes han visto que hoy ha sido totalmente distinto a otros que hemos hecho anteriormente, desde hace ya más de un año. Entonces, a mí me parecía interesante compartir con ustedes las cosas que se hacen a nuestras mascotas, sobre todo a nuestras mascotas, también a otros animales, a caballos, a vacas, a lo que sea necesario, pero para que ustedes vean que el hospital veterinario en el que estamos y que hemos querido compartir esta experiencia con ustedes, pues más que nada trabaja con animalitos pequeños, con mascotas cuyos dueños se preocupan por ellos y los traen para que estos veterinarios los cuiden. Entonces no tengo ya que decir nada más. Seguimos en las mismas batallas, ustedes saben. Entonces, decirles adiós hasta la próxima semana, que tengan un tiempo buenísimo y que se me cuiden mucho, mucho, mucho ahí fuera. Un beso fuerte a todos. Este programa está patrocinado por Loro Parque Fundación.